Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Una vez más estamos aquí compartiendo con vosotros estas verdades maravillosas, estas palabras de mucho ánimo y de mucho aliento para seguir adelante y confiar en este Cristo viviente que mora en nosotros. Así que, Señor Jesús, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos, para que, Señor, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que compartamos, aún oigamos en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu fluyendo dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús, toca nuestro corazón, Señor. En esta mañana te suplicamos que tú nos sigas hablando, Señor, que tú nos dé un cielo abierto y despejado, donde no haya ningún obstáculo, ninguna nube, ni nada que pueda interferir a tu hablar. Señor Jesús, nos ponemos bajo el chorro de tu trono, Señor Jesús, para que tú nos riegues en esta mañana, para que tú realmente, Señor, nos llene de tu persona viviente. Señor Jesús, oh, límpianos con tu sangre preciosa, limpia los canales que hay dentro de nosotros, purifica nuestro corazón, Señor. Señor Jesús, oh, en esta mañana, Señor, fluye tú, Señor, habla conforme a tu propósito. Estos 6 puntos que tú quieres hablarnos, Señor. Oh, en esta semana comenzamos con el tema de la educación. Señor, necesitamos tu educación espiritual en esta mañana. Hemos estado, Señor, escuchando tu hablar en cuanto a la purificación. Tú nos estás purificando. Y una vez purificado, tú quieres educarnos, Señor, para cómo nosotros debemos vivir y conducirnos en tu casa, la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sigue tú hablándonos, Señor. Bueno, queridos hermanos, en este tiempo atrás hemos estado hablando en cuanto a la purificación. Cubrimos 3 mensajes en cuanto a este hablar. Y los 6 puntos de estos mensajes, estos 6 puntos es el tema general de esta conferencia que se dio. Entonces la primera se titula Purificación, la segunda que entramos hoy, Educación, la tercera será la Reconstitución, la cuarta será Separación, la quinta será Protección y la sexta será Expresión. Y todo esto es para la edificación de tu iglesia. Así que en esta semana comenzamos con este bosquejo en cuanto a la educación. Y hay unos versículos de Esdras y Jeremías, aquí ya que hemos estado hablando en cuanto a la purificación estos tiempos atrás, la historia de Israel, del pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Realmente Esdras y Nehemías salieron de allí y ellos eran diestrado escriba en la palabra. Esto quiere decir que necesitamos ser diestro en la palabra, entrenado en cuanto a la verdad, y necesitamos ser educados. Oh, qué maravilloso, un niño realmente nace y nace con todos sus miembros, sus 2 piernas, con sus rodillas, sus tobillos, sus 5 deditos, sus 2 manos, pero necesita ser entrenado, ser perfeccionado y ser educado. ¿Por medio de qué? ¿De las doctrinas? ¿De las enseñanzas? ¿De cómo debe comportarse? No, es por el nutrimiento. Necesitamos comer a Cristo, disfrutar a Cristo, y de esta manera nosotros estamos siendo nutridos y vamos a ir creciendo por medio de este rico suministro. Así que comenzamos hoy con la educación. En el libro de Esdras dice que Esdras, cuando salió de Babilonia, dice que este Esdras subió de Babilonia, dice que era escriba versado en la ley de Moisés, que Jehová, dice que el Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, de su Dios, estaba sobre él. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar sobre la mano de nuestro Dios. Ay, Señor Jesús, te necesitamos. Esdras 7:10.
Antes hemos el versículo anterior y ahora vamos en el 10, versículo 10. Dice, porque Esdras sabía, él había dispuesto su corazón a escudriñar la ley de Jehová y cumplirla. ¿Para qué? Para enseñarla a Israel, para enseñar a Israel sus estatutos y sus ordenanzas. Así que el pueblo de Israel tenía la ley, pero hoy nosotros tenemos algo superior a la ley. Tenemos la gracia de Dios dentro de nosotros y necesitamos ser diestrados en esta diestra y realmente educados. Señor Jesús. Y en Nehemías, que fue uno de los que salió también de Babilonia a reedificar los muros, dice el capítulo 8, versículo 8, dice, y leía en el libro de la ley de Dios, y dice, interpretando y dando el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Dice que estaba interpretando y dando el sentido. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo no quiero libro, no, yo no quiero enseñanza de este ni del otro, yo quiero realmente la palabra pura. Y es verdad, necesitamos la palabra pura, pero si otros han gastado su tiempo, han dejado sus trabajos, aún han sacrificado su familia, sus carreras, su todo, ¿no? Y han escudriñado las Escrituras y nos han abierto las Escrituras. Es maravilloso. Como aquel Felipe que se subió en el carro de aquel etíope y le dijo, ¿por qué no me enseñas tú? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Así que qué maravilloso de que hoy Dios en la iglesia, Él ha dado, dice que ha dado dones a la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Él puso apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pero todo esto no era para enseñorearse de la iglesia, sino para perfeccionar a los santos. Entonces, Esdras daba el sentido para que comprendieran la lectura. Estoy hablando de Nehemías 8:8 y ahora el 9. Dice, y Nehemías, que era gobernador, y Esdras, que era sacerdote y escriba, y los levitas que ayudaban al pueblo, dice, a entender. Los levitas ayudaban al pueblo a entender. Y le dijeron a todo el pueblo, día santo es para Jehová nuestro Dios. No hagáis duelos, ni lloréis. Pues todo el pueblo dice que lloraba al oír la palabra de la ley. Santos, hermanos y hermanas, si estas personas que escuchaban la ley lloraban, gritaban, cuánto más nosotros que tenemos la gracia, la palabra hoy dentro de nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Entonces entramos en Nehemías 8:11. Dice, y entonces los levitas calmaban al todo el pueblo, diciendo, callar, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y entonces dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones, dice, y a hacer gran regocijo, porque habían comprendido las palabras que les fueron declaradas. Maravilloso, qué bueno que en esta mañana nosotros podamos tener un corazón abierto y la palabra se nos está declarando. En Nehemías 8:13 dice, en el segundo día los cabezas de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, dice, se reunieron en torno al escriba Esdras para obtener. ¿Por qué se reunieron en torno a Esdras? Para obtener, dice, la debida perspicacia en cuanto a las palabras de la ley. Estos sirvieron en los días de Joacín, hijo de Elías, hijo de Josadá, y del gobernador, dice, debía, y del sacerdote Esdras, Nehemías, del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, el escriba. Maravilloso. Así que, hermanos, qué bueno. Esta lectura nos anima y nos alienta a introducirnos
en esto. Entonces el punto Romano 1 comenzamos diciendo que en el recobro del Señor, cuando hablo del recobro, es que hemos salido de Babilonia y estamos ahora en la restauración, como decía el salmista, yo pondré un nuevo fundamento y yo restauraré la brecha que ha sido abierta y todo lo que el pulgón se ha comido y la langosta ha destruido, porque yo quiero hacer volver nuevamente mi pueblo cantando con gozo. Maravilloso, hermanos. Y por eso en el recobro del Señor, en esto que Dios está recobrando, dice que se necesitan Esdras que cambie la constitución intrínseca del pueblo de Dios al educarlo en la verdad, a fin de que dicho pueblo pueda ser el testimonio de Dios, su expresión corporativa sobre la tierra, porque eso es lo que Dios desea, un pueblo corporativo. Oh Señor, oh, yo quiero que el Señor quite mi orgullo, quite todo lo que estorbe para que podamos ser un pueblo corporativo y nos levantemos como a un solo y nuevo hombre. Por eso Jesús, Él oró diciendo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno en nosotros. ¿Cómo podemos ser nosotros uno? Permaneciendo en esta vid verdadera. Dice, entonces la gente creerán, el mundo creerán que tú me enviaste. Así que, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Si realmente somos los que hemos creído, somos los que hemos recibido esta vida, los que estamos recibiendo esta visión, los que estamos siendo recobrados, restaurados, estamos siendo purgados de toda religión que ha sido impregnada en nosotros. Nosotros necesitamos ser educados. Y entonces dice que todo el pueblo, dice Nehemías 8:8, que todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Señor Jesús, y dice que la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, dice que le dijeron al escriba Esdras que trajeran el libro de la ley. Oh, la Biblia, la palabra de Dios. La ley que Moisés había prescrito a Israel. El Nehemías 8:2 dice, y él dice así, y el primer día del mes séptimo el sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, así de varones como de mujeres, y ante todos los que podían oír con entendimiento. Hermano, necesitamos ahora, Señor, quiero oír tu palabra, con entendimiento. Y dice que Esdras la leyó delante de la plaza que estaba de la puerta de las aguas, dice, desde la primera luz hasta el mediodía, en presencia de los varones, de las mujeres y de los que podía entender. Y los oídos, dice, de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley, todo el pueblo. Así que necesitamos estar bien atentos. Queridos hermanos, si esto es una sombra, dice el Nuevo Testamento, de lo que había de venir, nosotros ahora necesitamos estar bien atentos. En Nehemías 8:4 dice, entonces dice que el escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera que había sido hecho, y a su lado estaban, dice, Matatías, Seman, Anías, Judía, unos nombres muy raros que la verdad, Isía y Masía, dice que estaba a su mano derecha, y a su mano izquierda Mishael, Aquía, Azun, varios nombres. Nehemías 8:5 dice, y entonces Nehemías abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió dice que todo el pueblo se puso en pie. Nehemías 8:6 dice, y Esdras bendijo a Jehová, el Dios grande, dice que todo el pueblo, alzando las manos, dice que respondió amén, amén, y dice que se postraron
y adoraron a Jehová con el rostro en tierra. Oh, Señor Jesús, perdonad que esté leyendo todos estos versículos del Antiguo Testamento, pero esto nos anima a lo que Dios desea y lo que Dios quiere hablarnos en cuanto a este tema que estamos, en cuanto a la educación. Hemos estado hablando de la purificación y una vez que estamos siendo purificados, necesitamos ser educados. El 7 dice, también Jesúa, Mani, Serevía, Jamí, Acún, Sabatín, Masía, Kevita, Azaría, Josobá, varios nombres. Y los levitas, dice, ayudaban al pueblo a entender la ley. Y el pueblo permanecía en su lugar. Imagínate que son hermanos, colaboradores de Esdras, Nehemías, cómo le ayudaba a ellos, a él, o a ellos, en este caso sería Esdras y Nehemías, a ayudar al pueblo para que entendiera las palabras. Así que necesitamos ser esos ayudantes para que pueda entender la palabra. El 8.8 dice así, estoy leyendo el libro de Nehemías 8.8, y leían en el libro de la ley de Dios, interpretando, dice, y dando el sentido, para que comprendieran la lectura. Dice el 13, y el segundo día, los cabezas de casa paterna y todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron en torno al escriba Esdras para obtener la debida perspicacia en cuanto a las palabras de la ley. Así que aquí ya paro de leer el libro de Nehemías y hemos estado hablando también de Esdras y ahora vamos a entrar en la segunda carta de Timoteo. Así que, hermano, qué maravilloso y hermana que hoy nosotros podamos decir, Señor, quiero ser perfeccionado, quiero ser entrenado, quiero ser guiado por ti. Aún en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios, cómo el Señor Jesús aún entrenaba a sus discípulos. Cuando Él envió a los 70 a predicar el Evangelio, hubo muchos puntos ahí de que Jesús le advirtió. Él decía, no llevéis túnica, no llevéis alforja, no llevéis esto, cuando entréis a una casa y os escucha hacer esto. Es decir, ellos realmente fueron guiados y perfeccionados por el Señor Jesús, fueron educados. Por eso necesitamos nosotros ser perfeccionados. Y en 2 de Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí. ¿Te das cuenta? No lo estoy diciendo yo, estoy leyendo la palabra de Dios. Dice, lo que has oído de mí mediante muchos testigos, dice, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ve cómo el apóstol Pablo entrenó a su discípulo Timoteo, su hijo Timoteo, lo entrenó, lo perfeccionó, lo educó, y ¿qué es lo que dice? Le dice, confía a hombres fieles, y lo que tú has visto en mí, eso confía, eso tienes que confiarlo tú a hombres fieles, dice que sean idóneos para enseñar también a otros. También 2 Timoteo 2.15 dice, y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿No es esto maravilloso? Obrero que no tienen de qué avergonzarse. Dice que trazan bien la palabra de verdad, que trazan bien la palabra de verdad. Maravilloso. También en 1 de Timoteo 3.15 le escribe Pablo a Timoteo y le dice, pero si tardo, escribo para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué te parece? ¿Necesitas tú ser educado? ¿Necesito yo ser educado? Sí, yo necesito ser educado, necesito ser entrenado,
necesito ser perfeccionado, como dice en Efesios 4, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entramos en la letra A del punto Romano 1, dice así: Esdras era un sacerdote y también un escriba. Era un sacerdote que servía a Dios, pero que era también un escriba que impartía a Dios. Digamos, hablaba la palabra de Dios, abría la palabra de Dios, explicaba la palabra de Dios. Dice, y también un escriba. Por tanto, él no era un escriba que simplemente enseñaba la letra de la ley, sino que él era un escriba sacerdotal. Él servía, él impartía, él nutría, él realmente cuidaba con ternura. Queridos hermanos, qué maravilloso que nosotros pudiésemos perfeccionar, educar a los santos. Dice que él subió de Babilonia a Jerusalén y era un escriba versado en la ley de Moisés, que Jehová, el Dios de Israel, dice que había dado, dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba, dice, sobre su Dios, estaba sobre él. Maravilloso, Señor Jesús. Por eso necesitamos, queridos hermanos, realmente ser perfeccionado. Este Esdras dice que le pidió al rey aún materiales, Señor Jesús, aún materiales y todo, le dio y le pidió, dice que todo lo que él le pidió al rey se lo concedió, porque la mano de Jehová dice que estaba sobre él. Y ahí vemos como Nehemías cuenta de que todo el pueblo de Dios se congregó como un solo y nuevo hombre delante de la plaza y le dijeron que trajera el libro de la ley, lo que hemos leído. Maravilloso. Y el mismo Esdras, él trajo la ley sobre el pueblo de Dios, trajo el libro y él le estaba dando, dice que la ley de Dios él la interpretaba y le daba el sentido para que el pueblo de Israel pudiera comprender, dice, pudiera comprender la lectura. Oh Señor Jesús, maravilloso de que nosotros realmente podamos tener un corazón abierto hoy al Señor diciéndole, Señor, oh Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres viviente, Señor Jesús. Bueno, seguimos aquí en el libro de el punto B, que vamos a leer del bosquejo. Señor Jesús, sigue tú hablándonos, sigue tú abriéndonos tu palabra, Señor. Oh Señor Jesús, cuánto te necesitamos. Ábrenos, Señor, abre aún nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Dice que Esdras era diestro en la ley de Dios, la cual dice que está vinculada al propósito y al plan y al deseo del corazón de Dios. Dice que ese Esdras estaba vinculado. Señor Jesús, dice que este Esdras subió de Babilonia, ya le hemos leído el versículo anteriormente, y le concedió el rey todo, porque la mano de Jehová dice que estaba sobre él. Yo no sé, pero yo quiero estar sobre la mano del Señor y decir, Señor, yo quiero realmente, Señor, estar bajo la mano poderosa tuya. Señor, yo quiero ser guiado por ti. Señor, tenemos que decir como Moisés dijo, cuando Moisés salió de Egipto y se fue para el desierto porque procuraban matarlo, y él huyó, y dijo, si Jehová no va conmigo, no voy yo adelante. Él dice que salió confiando en el invisible, como que Dios iba delante de él. Amén. El propósito de Dios, el plan de Dios,
La economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser hecho Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. Es decir, si un perro da a luz, lo que nace son perritos. Si un conejo pare, da conejitos. Cuando una mujer, que un matrimonio humano, cuando el cónyuge produce un hijo, sale un ser humano como ellos. Pero ahora nosotros hemos nacido de Dios. ¿Qué podemos ser nosotros? Podemos ser un Dios hombre o un hombre Dios, un hombre que contiene la vida de Dios. Cuando digo eso, que es muy fuerte, no es que podamos ser adorados. Por eso aquí siempre dice la frase esta: para que el hombre sea hecho Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Es decir, la vida de Dios está dentro de nosotros, y como dice en segunda de Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. Y aún tanto en Juan como en primera de Juan dice que somos engendrados. Los genes de Dios han entrado dentro de nosotros para que ahora nosotros podamos ser transformados y conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, dice, mas no en la deidad, a fin de producir el cuerpo orgánico de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Maravilloso. Esto me anima, hermano, de que por eso en los versículos que hemos estado leyendo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Dios, aún sin tener a Dios dentro, sino que realmente eran guiados por Dios, bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuánto más nosotros ahora que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina? En Romanos 8:3, mira lo que dice: porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil en la carne, dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Ve? Dice, no él venía con pecado, sino que él vino en semejanza de carne de pecado. Dice, en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que por eso, cuando Jesús fue a la cruz, lo que murió fue la carne, pero porque en esa carne sobrevino todo el pecado de la humanidad. Pero dentro de este Cristo, él vivía toda la plenitud de la deidad. Y aunque fue muerto en la carne, dice primera de Pedro, fue vivificado en el Espíritu. Maravilloso, como cuando da el ejemplo del grano de trigo en el capítulo 12 de Juan, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si ese grano muere, la cáscara es corrompida, la cáscara es muerta por el trato del viento, de la lluvia, de la tierra. Dentro hay una semilla que libera esa semilla para salir una espiga con muchos granos. La muerte de Cristo produjo muchos hijos. Maravilloso. Y eso hay versículos que nos los puede decir. Y si no, no ahora lo puedo leer, pero puede leer Romanos 8:29. Romanos 8 dice, Romanos 1:3 dice, acerca de su hijo, que era el linaje de David según la carne. Dice, el 4 dice, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor. Dice Romanos 8:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Todos los miembros tienen la misma función. Y Romanos
12:5 dice: así pues nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido introducidos en un cuerpo. Todos los miembros de mi cuerpo es Cristóbal y la cabeza es Cristóbal. Así que Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo es Cristo 100%. Así que qué maravilloso. Por eso dice que somos miembros cada uno en particular los unos de los otros. Miembros en particular. Por eso, hermano, cuando tú tocas a un miembro de la iglesia, tú estás tocando a Cristo mismo. A Cristo mismo. Bueno, queridos hermanos, antes de comenzar otro punto, voy a leer un versículo que viene aquí, en Apocalipsis. Dice: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, dice, como una novia ataviada para su marido. La nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén somos nosotros. Por eso es que venía como una esposa ataviada. ¿Quién es la esposa base? Es la iglesia. Esto es algo maravilloso. Por eso, necesitamos que Dios nos eduque en cuanto a todas estas verdades. Dice que es maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, escucha esta canción que vamos a poner ahora. Una canción muy rica, muy animante y muy disfrutante. Escúchala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso.
Gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo. Espero que hayáis disfrutado esta canción que hemos puesto y coger los teléfonos o los apuntes que hemos dado hoy del correo electrónico, del WhatsApp, para poder enviaros esa literatura que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Entonces seguimos en cuanto al tema que nos está abordando en esta mañana, en cuanto a la educación. Señor Jesús, cuánto necesitamos ser purificados. Te amamos, Señor. Lo último que hemos estado compartiendo antes de la canción, estuvimos hablando sobre esta nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Dice que descendía la nueva ciudad, la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido. Oh, Señor Jesús, y esa parte de la esposa somos nosotros. Bueno, estamos aquí en el punto 2 ahora. Dice, el centro, la realidad y la meta de la economía de Dios, digamos, del propósito y del plan de Dios, dice que es Cristo mismo. Oh, Señor, y este Cristo mismo es tanto el cuerpo como la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, y así siendo muchos miembros, el cuerpo, siendo mucho, es un solo cuerpo. Dice, así también el Cristo. Maravilloso. La letra A, no. Dice aquí un versículo en Colosenses 1:15, dice así, Él es la imagen del Dios invisible. Él era el primogénito de toda creación. Maravilloso. Él es el primogénito de toda creación. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. Me anima estos versículos. Bueno, yo digo siempre este versículo me anima. Pero es que cada versículo, es que la palabra es Dios mismo. Es el aliento de Dios. Toda palabra ha sido dada por el aliento, inspirada por Dios. Y es útil para realmente llenarnos de Él mismo. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Por eso si nosotros nos desviamos del Espíritu, nos desviamos y nos salimos a nuestra mente, a nuestros sentimientos, todas las cosas, en vez de mantenerse unidas, se desparrama. Oh, por eso, queridos hermanos, necesitamos atar al enemigo, expulsarlo por medio de que nosotros somos uno y unánime. El versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga todo, dice, la preeminencia. Gracias, Señor, porque en esta mañana, en este programa, tú tienes la preeminencia. No queremos hablar nada, no queremos hacer nada que no seas tú mismo, Señor. Y tú te llevas toda la gloria. El punto 3 dice, la ley está vinculada a la economía de Dios. Cuando digo la economía de Dios, es el plan de Dios, el propósito de Dios. No estoy hablando de dinero, sino de que Dios tiene una riqueza, una economía, un plan, un propósito. Y entonces esta ley está ligada a la economía de Dios. Pues la ley dice que fue dada como testimonio de Dios, es decir, como un retrato, como la imagen de Dios, pero que Cristo es la realidad de la ley. La ley fue prestada, añadida, pero la gracia
vino por medio de Jesucristo. Y esa gracia es la que hoy está dentro de nosotros, porque dice la Biblia que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Maravilloso. Dice aquí un versículo en Éxodo, dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y pondrá la cubierta expiatoria encima del arca. Dice, del arca, oh Señor Jesús, dice, y en el arca pondrá el testimonio de Dios que yo te daré. Pondrá el testimonio que yo te daré, Señor Jesús. Que lo que el testimonio es Cristo mismo, maravilloso, puesto en el arca. Oh Señor, revélanos más y más cuál es tu deseo, Señor, porque no queremos andar de cualquier manera. Amén. La letra A dice, la ley viva de Dios, como testimonio de Dios, dice, mora en Cristo, lo cual hace de él el testimonio de Dios. Cristo era el testimonio de Dios. Él expresaba a Dios, vivía a Dios, hablaba a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía realmente para Dios, para el Padre. Mira lo que dice aquí en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad mora en Cristo. La letra B dice, la ley como testimonio de Dios es un tipo de Cristo, quien es la imagen de Dios, esto es, el retrato de Dios y su testimonio. En Colosenses 1:15 lo hemos leído, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él, y todo para Él. Maravilloso, Señor Jesús. La letra C que estoy leyendo dice aquí, en tipología, no es que tenemos que guardar la ley ahora, es como una figura. En tipología, guardar la ley, dice que esto equivale a expresar a Dios, Primera de Corintios 10:31 dice, pues si coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Todos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Dice, aquellos que manifiestan el vivir del Dios hombre, dice que tiene la imagen de Dios. Son un retrato de Dios, incluso una réplica de Dios. Eso es lo que Dios deseaba al crear el hombre, de que el hombre pudiera ser una réplica de Dios. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. En mi salvación. El 20 dice, porque conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Hermanos y hermanas, en esta mañana hoy nosotros nos atrevemos a decir esto, o por vida o por muerte, porque el 21 él pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé qué tú dices, qué yo digo, pero yo lo que puedo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿a qué? A mis apetitos carnales, a mi deseo, a mi anhelo, a mi orgullo. Dice que todo eso tengo que morir para ganar más Cristo. Así que nosotros es maravilloso. Mira qué versículo más animante, qué maravilloso aquí en Segunda de Corintios 3:18 dice, mas nosotros todos, dice,
mirando a cara descubierta. Nosotros tenemos que mirar a cara descubierta. ¿Para qué? Dice, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. ¿Por qué esto, hermanos y hermanas? Ya leí antes el versículo que los genes de Dios están dentro de nosotros. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque dice que hemos sido engendrados, no de carne, no de sangre ni de voluntad de varón. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Hemos nacido de Dios. Por eso Dios, Jesús, cuando se encontró en la noche, en la oscuridad, allí con este maestro Nicodemo, él le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso. La ley fue dada, como he dicho antes, fue añadida, pero la gracia vino por mediación de Cristo. Por eso la ley nadie lo podía cumplir. La ley fue dada para que viésemos nuestra condición de que no podemos valernos por nosotros mismos, dependemos de Dios. Por eso la ley no pudo cumplirla a nadie. Por eso Cristo vino a abolir. Pero esa vida fue reemplazada por Cristo mismo, que aún te digo, todavía la vida de Dios muchísimo más elevada está en nosotros. Nosotros no podemos vivirla, no podemos realizarla, pero Cristo mismo en nosotros sí. Nosotros no podemos, pero Cristo sí. Por eso nosotros hemos sido justificados en Cristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué luz? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él era la luz. Hemos sido introducidos, incorporados en este Dios triuno maravilloso. Maravilloso, Señor Jesús. En Romanos 8:9, mira qué versículo más lindo, más aclaratorio, más animante. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, vosotros estáis en el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y nosotros podemos responder, sí, Señor, tu Espíritu mora en nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero nosotros podemos testificar en esta mañana que, Señor, somos tuyos porque tu Espíritu mora en nosotros. No porque nos han enseñado, no porque nos han dado una doctrina, sino que tú fluyes y te sentimos y podemos tocarte, podemos disfrutarte. Oh, esto es algo maravilloso. Señor Jesús. Bueno, sigo adelante con la letra C que dice, todo lo que Esdras dijo ya había sido dicho por Moisés. Todo lo que Esdras había dicho ya estaba dicho, es decir, que aún hoy la palabra fue dada hace 2000 años. Ya fue dicha. Ahora lo que tenemos que es que ir descubriéndola como la mina. Y necesitamos las herramientas. Necesitamos este ministerio. Necesitamos la versión recobro que tienen las notas, los estudios vida. Los estudios vida que están saliendo a la radio todos los días. Aquí en esta emisora. Todo es maravilloso. Nos abre la palabra, Señor Jesús. Por eso dice que este Esdras subió de Babilonia y era escriba versado en la ley de Moisés que Jehová, el Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió porque la mano de su Dios estaba sobre él. ¿No es esto maravilloso? Miren lo que dice en Nehemías 8:14, dice, y encontraron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio, encontraron escrito. Es decir, la palabra se les reveló, se le abrió sus ojos para que pudiesen ver que aquellas palabras eran espíritu y eran vida. Amén, Señor Jesús.
Dice, para que los hijos de Israel habitaran, dice, enramada bajo la fiesta del mes séptimo. Ahí aquí también dice, en segunda de Pedro dice, por eso estaré siempre recordando estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad, presente. Maravilloso. Pedro habla aquí de esta verdad presente, aunque la sepáis. Yo quiero recordaros estas cosas. Necesitamos que se nos recuerde todas estas cosas, hermanos y hermanas, de verdad. Señor Jesús, oh Señor Jesús, es maravilloso. Yo quisiera parar aquí y leer otra lectura que tengo por ahí marcada, preparada. Señor Jesús, y quisiera, porque realmente necesitamos que esta palabra que hemos estado escuchando realmente se nos sea abierta, interpretada. Señor Jesús, hay aquí una palabra, dice que, claro, al no ser educado en la verdad, ¿qué es lo que ocurre? La gente anda salvajemente. Y yo tengo aquí una lectura abierta, dice, por tanto, dice, en vez de estar la tierra lleno de Dios hombre, la tierra hoy podemos testificar y confirmar que la tierra está llena de escorpiones. Cuando digo de escorpiones, los hombres, realmente, siendo guiados por el enemigo, tantas cosas extrañas que están ocurriendo hoy día, y nosotros no podemos permitir que esto entre en la vida de la iglesia, porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Por eso cuando Jesús entró allí al templo con aquel látigo de junco, realmente y empezó a volcar las mesas, es que la casa de Dios se estaba convirtiendo en casa de ladrones, en casa de mercadería. Y eso hoy nosotros no lo podemos permitir. Por eso Dios nos está recobrando, nos está levantando como un solo y nuevo hombre, para que estas cosas no entren, la mercadería. Dice, ¿y es debido por qué? Porque dice que es debido porque no vivimos conforme a esos Dios hombres. Dice que necesitamos realmente un verdadero avivamiento. Señor Jesús, perdonad, necesitamos un verdadero avivamiento. Y ese avivamiento es Cristo mismo siendo avivado en nosotros. Cuando unos carbones se juntan, el fuego es avivado. Necesitamos ser compenetrados, los miembros, uno con otro, bien. Dice, por las coyunturas y los ligamentos. Por eso necesitamos un verdadero avivamiento. Los hijos de Israel tenían la ley externa, pero nosotros hoy tenemos algo mucho más concreto y elevado. Nosotros hoy tenemos en nuestro interior el espíritu vivificante, todo inclusivo, compuesto y consumado, el cual dice que es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso nos lo dice en Filipenses 1:19, lo hemos leído. Debemos vivir a Cristo por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y este Espíritu es el que hoy está morando en nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos nosotros expresando hoy en nuestra vida diaria? ¿Verdaderamente vivimos a Cristo? Tal vez puede que lo vivamos en las reuniones de la iglesia, los domingos, cuando vamos a la mesa del Señor y al compartir de los santos, pero ¿lo vivimos en nuestra casa con nuestros cónyuges, con nuestros hijos? Hermanos y hermanas, necesitamos urgentemente un verdadero avivamiento que nos lleve a vivir como hombres Dios, es decir, personas
que continuamente nos negamos a sí mismos y somos crucificados y vivimos a Cristo y expresamos a Dios. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos. Por eso en 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles, escucha, hombres fieles, para enseñar también a otros, Y dice: te escribo, Timoteo, para que sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dice, por esto Pedro, también un versículo de Pedro 1:12, dice: por esto siempre estaré. Yo le diría a Pedro: sí, Pedro, siempre, dice, estaré recordando estas cosas. Yo necesito que se me recuerden todas estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Así que, hermanos, los que participamos en este recobro, nosotros hemos sido criados por un cierto gusto por este ministerio. Aquellos que han venido adquiriendo este gusto. Dice, adquiriendo tal gusto podemos rechazar todo otro sabor. Esto quiere decir que si las palabras de otros traen un sabor, al contrario al sabor característico que nosotros estamos disfrutando hoy en el recobro de Dios, tales palabras serán rechazadas. Oh Señor Jesús, Señor, necesitamos de verdad, hermanos y hermanas, disfrutar esta realidad. Por eso nosotros no podemos sufrir pérdida. Necesitamos mantenernos firmes en este camino. Nosotros debemos de ser sabios y aprender las verdades básicas para que después nosotros podamos ministrarlas, como Pablo le confesó y le animó a Timoteo, y servirle a los santos, a los hermanos. Si nosotros hacemos esto, todos estarán felices y disfrutaremos de una situación apacible, no solamente entre los santos, individualmente, sino también entre las iglesias, así como entre las iglesias y el ministerio. Así que es imprescindible de que todo cuanto nosotros ministremos sea de la misma naturaleza que es propia del ministerio neotestamentario. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que por medio de esta palabra podamos ser educados. Estamos siendo purificados y estamos siendo educados. Bueno, estamos más o menos en el bosquejo, la mitad. La semana que viene estaremos de nuevo compartiendo en cuanto a toda esta riqueza tan maravillosa que el Señor nos está mostrando, y estoy disfrutando y estamos disfrutando. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor os siga fortaleciendo, Él os siga guardando, Él siga haciendo su hogar en vuestros corazones, Él os siga afirmando en la verdad presente. Oh Señor Jesús, gracias por cada radio oyente. Señor, te amamos. Señor Jesús, sigue tú con cada uno de nosotros. Señor, que no queremos perder tu presencia, queremos contemplarte, queremos inquirir en tu templo. Y una cosa te demandamos en esta mañana: vivir en la casa tuya, la casa de Jehová todos los días de mi vida. Permanecer en la vida de la iglesia, porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Amén, hermano. Espero y deseo que sigáis siendo enriquecidos y fortalecidos. Amén.